Hola, nuevamente bienvenidos aquí a Sirio, Medicina del Ser, este canal donde compartimos información. Estos días estamos hablando de bienestar y salud mental. Mi nombre es Juan Mauricio Rojas, soy médico especialista en medicina del dolor, medicina laboral, deportiva, terapias cognitivas, y hoy queremos hablar sobre salud mental en niños y adolescentes. Y hemos decidido tomar este tema pues porque hace parte de este mes de la salud mental. Entonces, siempre dejamos como de último plato o el último punto a los niños, pero siempre lo más relevante, porque de ahí parte ese adulto. Entonces, cuando nos referimos a esta salud mental, lo vamos a mirar desde varios puntos. Queremos explicar un poquito o un poco la parte física, la parte emocional y la parte mental. Pero siempre que hablamos de lo que les pasa a los niños, es porque algo le pasa a su cuidador, porque algo le pasa a sus padres. Entonces, ¿dónde empieza esa conciencia o la conciencia de los niños? Entonces lo podemos mirar desde un componente psicológico, como lo vamos a hablar hoy, ahora en un momento, o lo podemos empezar desde un componente sistémico transgeneracional, que sí hay que decir sistémico, que el sistema o la familia hace que la conciencia o lo que vive el niño depende de lo que está a su alrededor. Y entonces, en ese caso, hablamos de un entorno, y ese entorno puede ser su hogar, pueden ser sus cuidadores, puede ser su familia, y hablamos de la afectividad. Y la afectividad puede ser negativa o positiva. A esta dimensión afectiva es lo que tenemos en cuenta a la hora de expresar sentimientos, a la hora de la que las personas que hacen parte de su círculo eh, emotivamente cuéntenlo como, o cómo se sienten, no solo lo cuenten, sino también lo expresen. El miedo, el malestar o la tristeza, si continuamente la persona que lo cuida al niño, su padre o su madre, está en esa sensación y en ese estado, efectivamente eso se va a trasladar al hijo y va a estar en una situación o en un estado de irritabilidad, de llanto, más difícil de manejar. Entonces, se ha visto que en países donde el pensamiento colectivo está más intrincado hacia lo negativo, los niños duermen menos, se van a la cama más tarde, digamos que las rutinas no son tan establecidas que en otros países más desarrollados donde digamos que estas situaciones políticas, sociales no son tan eh, persistentes. Y también hablamos de una afectividad positiva cuando, a pesar de lo que ocurra, dentro del entorno familiar se mantiene la necesidad de establecer esos vínculos positivos, de darle una prioridad a la situación afectiva buena, del amor, del buen trato, de la empatía, y hace que el niño tenga una retroalimentación mucho mejor y que tenga un comportamiento emocional más estable. Esto está comprobado, esto está por muchas estadísticas, y ahí es donde nos ponemos a mirar qué le ocurre a los niños. Entonces volvemos a tomar el tema. Lo que le ocurre a sus papás, le ocurre a los niños. Un padre, una madre se enferma y los niños se enferman. Entonces muchas veces cuando llegan eh, a la consulta nuestra, niños, no están niños, el niño presenta esta alergia, pero la alergia se presenta sin unos antecedentes, sin una exposición. Entonces tenemos que mirar qué es lo que también está pensando, que le está pasando a su padre o a su entorno familiar que desencadena esa alergia, por ejemplo. Entonces tiene un componente psicoinmunológico que hace que se desarrolle ese tipo de enfermedad, por ejemplo. O lo contrario, por ejemplo, cuando un padre se enferma, por ejemplo, un padre joven tiene un cáncer, el hijo comienza a presentar cierto tipo de sintomatología física y también emocional, porque desde el arcaico inconsciente, desde esa mente inconsciente, el niño dice, yo por ti, yo te acompaño en tu enfermedad. Y tiende a ocupar, digamos que por amor, una parte de esa responsabilidad. Entonces aquí hay un principio y es el autocuidado. ¿Cómo le enseñamos a estos hijos a cuidarse? Pero para que ellos piensen en ese principio de autocuidado, tienen que ver que su padre se cuida, que su madre se cuida, que tiene un buen hábito alimenticio, que descansa, que tiene momentos de liberarse del estrés, de placer, de descanso, porque si el hijo ve continuamente que su padre solo vive para el trabajo, lo ve esporádicamente, o que su madre todo el tiempo está continuamente ocupada y haciendo, pues el hijo va a entrar en esa misma sintonía. Es algo recíproco.
Y aquí hablamos algo muy importante que siempre le digo a los pacientes, los padres, y es que desde el ejemplo se puede empezar a enseñar mucho. Siempre nos dicen, el ejemplo es el que más muestra, pero también no, hay una parte que no es el ejemplo físico, sino el ejemplo mental, y hablamos del pensamiento. Lo que yo tenga en mi cabeza, mis pensamientos, se transmiten a mis hijos, porque es la manera como yo actúo, y ellos van a, inequívocamente, a reflejar esos mismos pensamientos. Entonces, parte de esos estudios, de ese psicoanálisis, nos vamos a Freud, donde él hablaba de esas etapas del desarrollo psicológico de los niños, relacionados con la sexualidad, pero alguien también muy importante fue Lacan. Y Lacan nos hablaba de esa afectividad, de ese vínculo entre la madre y el hijo, el contacto primario que llamaba él. Y en ese contacto primario es donde se desarrollan muchas de las alteraciones o deficiencias emocionales, por decirlo así. Porque cuando él hablaba que cuando se ocurre la primera relación de contacto entre la madre y el recién nacido, ahí se crea un vínculo. Y lo que veía después, no solo él, sino otros psicoanalistas y psicólogos, es que cuando ese vínculo se había cortado, no había sido prolongado, había sido muy tarde porque el infante el recién nacido había nacido con alguna alteración y se había ido para una incubadora con unos buenos días o había nacido prematuro, estos niños cuando eran más grandes tenían ciertos, digamos que, distanciamientos con su madre en unas relaciones diferentes. Entonces, esto está muy comprobado. Hay muchos estudios en donde se demuestra que esa afectividad y ese vínculo entre mamá e hijo hace que el niño esté mucho más tranquilo o mucho más irritable, dependiendo de esa cercanía en esa relación. Entonces, este entorno afectivo y social no solo depende de su círculo con la mamá, el papá, sino también con los cuidadores. Y ahora, pues, eh, a diferencia de antes, los hermanos mayores cuidaban a los pequeños. Ahora, por lo general, son personas eh, externas, se contratan, se llevan a guarderías desde temprano, y esos vínculos y ese entorno es diferente, es diferente. Y esos mismos cuidadores van a representar esa parte de, de lo que viene a ser el vínculo con el padre o la madre. Entonces hablamos con estos entornos del hogar, del colegio, de los familiares, y cuando los niños ya van creciendo, ese entorno puede ser el colegio, donde hay diferentes tipos de situaciones. Y esos tipos de situaciones pues van a ser, eh, digamos que cada vez son más complejos, porque si no se tienen esas buenas bases, esas bases de la comunicación, del entendimiento, cuando se presenten situaciones en el colegio con estos niños va a ser más complejo y más difícil poder sortearlas. Entonces, en estos días, estábamos en una charla de una red de padres que hay aquí en Antioquia y hablaba uno de los psicólogos de esas, digamos que las situaciones que se salen de la cotidianidad del colegio y que hace que los profesores, los docentes tengan que estar pilas. El bullying, la exposición a las videotabletas, a los celulares, que hace que desde temprana edad los hijos tengan, o los niños tengan unas circunstancias diferentes. Y aquí tenemos que hablar definitivamente dentro del comportamiento del bienestar mental de las adicciones. Y las adicciones empiezan desde temprano. Cada vez es más relevante y más los estudios, casi que se ha visto que el 75% de los niños desde los 6 años ya están expuestos a videos y a celulares, a tabletas, a componentes electrónicos, y eso hace que su funcionalidad, su mente, el desarrollo de su mente sea diferente. Entonces, ¿qué se ha visto? Que niños de 12 años todavía no tienen el desarrollo neurocognitivo para recibir todo el estímulo de lo que expresan todas estas aplicaciones de los juegos, de los videojuegos, porque cada vez son más potentes, más inmersivos, más estimulantes. Entonces, en la época de nosotros, por ejemplo, los juegos eran muy básicos, pero cada vez los juegos son mucho más reales, tanto que a veces no se diferencia eh, esa realidad virtual cuando los niños se vuelven tan dependientes de estos juegos. Y lo otro importante es que estos mismos juegos crean un hábito de premiación continua. Entonces, ya no se necesita solamente el juego, sino tiene que ser un juego pro,
un juego Max o el juego Ultra. Entonces, cada vez dentro de esa misma publicidad, ese juego sale otro juego que lo estimula a tener y a pasar a ese nivel, a ese siguiente nivel de juego y de adicción. Entonces, aunque no es una adicción a un elemento físico que se consuma, pero sí se consume a través de la vista, de la visión y de la motricidad. Entonces eso hace unas alteraciones a nivel de los hipocampos, del hipocampo y de las conexiones cerebrales. ¿Y qué se ha visto? Entonces que estos niños están expuestos desde pequeñas edades a videotabletas, a videojuegos, que en la adolescencia son más difíciles de sortear, tienen más dificultades, tienen menor rendimiento, menor concentración, y en la vida adulta, desafortunadamente, tienen más riesgo de ser dependientes de una adicción más seria, por decirlo así, sin quitarle la relevancia a lo que son los videojuegos. Entonces hablamos de toda esta parte, lo ideal realmente, y a través de los estudios se dice que hasta los 15 años los niños deberían ser coherentes y autónomos con un celular. Ya nos vemos desde los 8 años. Y vemos niños mucho más pequeños porque es mucho más fácil, mientras todos almorzamos, ponerle a la tablet el celular al niño pequeño de 1 o 2 años, eh, para que coma tranquilo y así nos dejan comer tranquilos. Pero ese estímulo asociado a la alimentación hace que se alteren los dos ejes, el eje alimenticio y el eje neurológico. Entonces, desde ahí ya parte un principio de la adicción. Y esas adicciones se pueden volver mucho más potentes, ¿no? Entonces, aquí ya cuando entramos en este tipo de trastorno, entonces hablamos, primero hay una alteración del entorno familiar. Aparte de esa alteración, le metemos un componente externo que pueden ser las adicciones a las biotabletas, que es lo que está, que es más relevante ahora. Y de ahí se desencadena un trastorno mental. Pero aquí hay una historia, es una historia que, que ha sido un poco mm, tergiversada, por decirlo así. De un tiempo para acá, de un tiempo para acá, el, se ha hablado mucho del autismo, de la hiperactividad, de rotular y catalogar a los niños dentro de un diagnóstico para poder darles una medicina y tenerlos controlados. Pero si vamos a los principios de estos diagnósticos, el autismo, el Asperger, que ahora está tan relevante, entonces, si una persona tiene un comportamiento diferente, le dicen, es que seguramente tiene un espectro autista y por eso se comporta así. Pero ahí lo que es relevante, que es de dónde viene ese estudio de Asperger y el estudio del autismo. Resulta que hay un libro que se llama Los niños de Asperger y cuenta la historia de este médico, este psiquiatra alemán, que en la Segunda Guerra comenzó con un centro hospitalario donde clasificaban los niños. Para los principios de la guerra, pues de la Segunda Guerra, Alemania ya estaba, eh, tenía su mentalidad aria nazi y tenía que seleccionar qué, desde la infancia, cuáles iban a ser sus prospectos de hombres o de militares. Entonces, digamos que la selección no era tan rigurosamente científica, obviamente por la época y por otras circunstancias, pero los niños que se podían socializar, que se comportaban dentro de lo que esperaban estos militares alemanes, eran aceptados dentro de otras circunstancias y los que no eran llevados a estas clínicas. Y en estas clínicas se experimentaba hasta la muerte. Entonces, este libro lo que cuenta en parte es la cantidad de niños muertos, de niños asesinados en esos experimentos. Y como esos muchos niños que se catalogaban diferentes, los catalogaron dentro de esa palabra autista, que fue una, digamos, tergiversación del término porque la relación era artista, y el artista era un niño que tenía unas capacidades diferentes. Entonces ahora les hablamos ahora a todos decirles autista, aunque sí hay digamos que unas alteraciones, puede haber unas alteraciones en el desarrollo de algunos niños que tienen una dificultad para socializar, tienen un comportamiento, digamos, diferente con la realidad, son casos, digamos, ya muy específicos. Pero cuando hablamos de ese espectro autista y del Asperger, realmente nos vamos a esos inicios de los primeros estudios que hizo.
El punto es que muchos de esos médicos publicaron, crearon estudios que no tenían, como les digo, esa trazabilidad científica, pero fueron galardonados. Y al final, muchos de ellos eh, que hicieron experimentos ni siquiera fueron sentenciados. Entonces, eso tiene dos connotaciones. Uno, eh, porque lo rotulamos dentro de eso, y dos, porque los metemos dentro de ese campo, eso se llama un campo mórfico, de esa historia de esos niños, de los niños de Asperger. Entonces, cuando a mí me dicen, paciente, no, es que mi hijo tiene hiperactividad, ¿será que lo debo medicar, doctor? Y ya llegan algunos medicados, tenemos medicamentos como la Ritalina y bueno, otros medicamentos que controlan esa expresión de la hiperactividad. Pero si mi hijo está hiperactivo, ¿qué es lo que le desencadena esa hiperestimulación? Entonces tengo que mirar esos componentes, el entorno familiar, a qué está asociado y cómo está su relación con sus padres y cómo se comportan sus padres antes de llegar a la necesidad de una medicación continua. Hay estudios que no son tan mm, digamos, publicitados, donde se ven niños que han sido medicados por más de 10 años con fentanila y tienen unos efectos importantes, relevantes. Entonces, ¿aquí qué pasa? Nosotros como adultos tenemos que hacernos cargo de lo que nos corresponde como adultos. Nosotros tenemos que coger nuestras maletas y cargarlas, no dejárselas a los hijos. Entonces, ¿cómo cargo mis maletas? Si yo tengo una adicción, tengo que trabajarla y no dejar que mi hijo, a través de el ejemplo que le doy, a través de la imagen que ve, sea el que ayude con mi incapacidad, por decirlo así. ¿Qué debo cambiar en mi entorno? Yo como adulto, para que cambie el entorno de mi hijo. Entonces, la agresividad, la violencia, la manera como los hablo, la manera como los trato, la manera como lo siento. Y aquí es muy importante el libro y los libros. ¿Por qué? Porque la lectura estimula muchos otros campos, por ejemplo, neurológicos, campos afectivos, que son muy importantes en la infancia. Es muy importante retomar en los niños el hábito de la lectura. Nosotros lo teníamos, obviamente. Ahora es mucho más difícil, pues con tanta aplicación de películas, con tantas exposición a los videojuegos, pero es una manera de volver a entrar en esa connotación y continuamente, obviamente, expresar amor al hijo. Algunas veces a mí en la consulta me han llegado pacientes jóvenes, niños, donde se ve la distancia entre ellos, entre él, entre los pacientes y sus papás, a pesar de que ellos dicen lo queremos y lo traemos acá. Porque muchas veces las frustraciones de uno de padre las reflejan el hijo. Entonces uno quisiera, este niño debe ser así, 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 como yo no fui. Y ahí es muy llamativo, por ejemplo, lo he visto mucho cuando trabajé en medicina del deporte, pues trabajo, pero entrenaba algunos equipos, pues hacía parte como el staff médico. Y en estos equipos, por ejemplo, de niños, uno ve la motividad y la pasión que le meten a algunos padres. Yo también lo hago, pero también se ve la misma frustración de usted tiene que ser mejor que yo, usted lo puede hacer mejor. Y lo forzamos en ocasiones a tomar unas conductas en las que puede que no quiere, o tomar deportes a los que ni siquiera está, le siente atracción, porque no son lo que le gusta. Entonces, poder escuchar a ese hijo decir, esto es lo que te gusta, si no te gusta, pues también, así no sea lo que yo como papá, padre quiero. Y por otro lado, pues entonces en la adolescencia, este estado mental también es diverso. Obviamente, eh, si esa infancia fue difícil y entramos en una adolescencia, va a ser más complejo. Por eso, llevar, como les digo, prolongar esos tiempos en los que tienen la exposición a los videojuegos, las horas continuas, poder estimularlos de otra manera que sea mucho menos adictiva. Por eso hablo de los libros y hablo de, de la actividad física. Y bueno, en los adolescentes es más relevante aún. Y algo que pasamos por alto aquí en los niños, y se me escapaba, es la parte alimenticia, pero también en los jóvenes. Una parte importante es que todo lo que comamos, obviamente altera nuestra microbiota, es la parte intestinal. Y esa microbiota obviamente expresa la parte del bienestar mental porque está relacionada a través de, eh, como hablamos de ese tercer cerebro que es el intestino, o segundo cerebro. Para las tecnologías yógicas es ese tercero.
Pero entonces eh, vemos que las dietas están llenas de dulce y el dulce definitivamente, obviamente, hiperestimula, hace que se vuelva más irritable cuando se le tranca o se le corta. Y lo mismo pasa en la adolescencia. Entonces, si no se ha controlado en la infancia, llegar a controlarlo en la adolescencia es mucho más difícil, porque se lleva más años de exposición. Lo ideal con el control del azúcar y del dulce es que sea desde los primeros años de la infancia, 6 7 8 años, para que en la adolescencia no sea tan complejo depender de esta parte. Entonces, la dieta es muy relevante. Y también el proceso de socializar y relacionarse con ese adolescente. Hay siempre una disyuntiva y es que cuando el niño pasa a adolescente, cambia su estado mental de darse cuenta que es un individuo que tiene unas decisiones y que desde ahí puede tomar conductas que pueden hacer que sea más difícil esa relación. Y entonces ahí es donde entra la escucha, la empatía, el amor, y no entre ese distanciamiento que muchas veces sea entre padres e hijos cuando están en esta edad. Entonces, recordemos cómo éramos en esa época, cómo fue nuestra rebeldía, todos fuimos rebeldes adolescentes, o tuvimos algún tipo de impacto que hace que sea más sencillo entender el paso por el que está transcurriendo este adolescente. Entonces, tenemos todo este pool de herramientas, la alimentación, los libros, el amor, el espacio de la comunicación y sobre todo entender cómo es que está relacionándose o se relaciona lo que a mí como adulto me pasa en los hijos, en el bienestar de ellos. Si yo si yo me hago consciente de mis herramientas y de mis responsabilidades, para ellos va a ser mucho más fácil transitar estas etapas. Nos vemos en el próximo video. Gracias.